Hola amigos de Fernández y Castañeda, Periodismo Evolutivo. Soy Mauricio Fernández Díaz. Era el 28 de julio del 2010. Todos nos encontrábamos en nuestras labores habituales, haciendo lo que nos correspondía, cuando de repente, como eso de las 10:30, 11, los celulares empezaron a sonar, se empezaron a saturar de llamadas, de mensajes. Se estremeció Tamaulipas, se estremeció México. Un boquete enorme en lo que venía siendo el país se hizo ese día. El rumor no era confirmado por nadie. Los jefes de prensa, el director Mario Ruiz Pachuca de Comunicación Social, no contestaba teléfonos, el procurador no contestaba teléfono, mensajes menos. En el PRI no había nadie absolutamente que pudiera confirmar esa especie que corrió raudo y veloz por las calles. Mataron al candidato, mataron a Rodolfo Torre Cantú. Recuerdo que el ambiente estaba electrizado, galvanizado completamente por una noticia que nadie esperaba escuchar, por algo que nadie deseaba escuchar, que nadie deseaba saber. Sin embargo, la voz de la calle corre y corre muy rápido. Para las 11 de la mañana ya todos nos habíamos enterado que habían sacrificado al candidato del PRI a la gubernatura del estado. Era una persona muy querida, era una persona que se había ganado el aprecio de los tamaulipecos. No sabíamos aún, como periodistas buscamos, anduvimos a la casa de información, nadie decía nada, todos se escondieron. El gobernador Eugenio Flores se escondió, no dio la cara, es más, ni ese día ni al día siguiente. Supimos más primero por medios nacionales que por boca de quienes debieron de dar la cara. En ese tiempo estaba Ricardo Gamundi Rosas, el operador político de los Zetas, el operador político de esos clanes mafiosos que comenzaron con Manuel Cavazos Lerma, siguieron con Tomás Yarrington Rubalcaba y obviamente dejaron como su heredero a Eugenio Hernández Flores. ¿Qué sucedió ese día? Realmente, ¿qué sabemos que sucedió ese día? Sabemos que el candidato se dirigía rumbo al cierre de campaña en Matamoros y de ahí iría a Vallehermoso. Sabemos que se fue en dos camionetas, una con un blindaje muy débil y otra donde iban sus asistentes, enfilando por la carretera Victoria Soto La Marina, en donde en el kilómetro 7 una camioneta se le puso delante para ir frenándolo despacio y dos camionetas más camuflajeadas con insignias de la Marina y con personajes que ahora sabemos eran sicarios vestidos con uniformes de la Marina. Les marcaron el alto mientras un camión se atravesaba en la carretera obligándolos a detenerse. Sabemos que los obligaron a bajar. Sabemos también que sus guardaespaldas, al ver que eran de la Marina, o al menos eso es lo que se nos ha dicho, no opusieron resistencia. Sabemos también que por ahí cerca, el jefe en aquel tiempo de los Zetas, Lascano, alias el Lasca, se encontraba cerca en una camioneta observando los hechos. Sabemos también que los sicarios habían dormido en un hotel cercano al punto en donde habrían de emboscar al candidato Rodolfo Torre Cantú.
Sabemos que llegó el procurador Jaime Rodríguez Inurrigarro en ese tiempo, no se bajó de la camioneta, vio la escena y se fue. Sabemos también que fueron brutalmente masacrados, iban por él. Primero se dijo que era una equivocación, que había sido objeto de una emboscada, pero que no era él. El disparo de gracia que le dieron en la cabeza desmiente eso, desmintió completamente eso. La forma en que lo rafaguearon por la espalda, metiéndole 4 balazos por la espalda, también lo desmiente, lo desmintió en su momento. Sabemos también que el doctor y sus acompañantes no esperaban absolutamente ese ataque, pero también sabemos que no eran acompañados por los que siempre lo acompañaban en sus giras, que se habían quedado unos porque estaban enfermos, se reportaron enfermos, y otros porque se excusaron de ir, entre ellos Ricardo Gamundi Rosas. Hoy, ya con el tiempo de por medio, podemos analizar más fríamente qué fue lo que pasó. Con las declaraciones de testigos, hemos sabido que Tomás Yarrington Rubalcaba, Eugenio Hernández Flores, Óscar Almaraz Esmer, Ricardo Gamundi Rosas y otros personajes de la política tuvieron mucho que ver, y si no los asesinaron ellos de mano, si no fueron quienes dispararon, sí pusieron al doctor para que lo mataran, porque estaban perfectamente enterados los sicarios en qué lugar, a qué minuto, en dónde estaba el doctor, porque había infiltrados en el equipo del doctor, por no decir que todos, la mayoría que trabajaba con él estaba infiltrado por el narco. ¿Quién había puesto al doctor Rodolfo Torre Cantú? Obviamente el clan de los exgobernadores mafiosos, comenzando por Eugenio y Tomás. Ellos lo pusieron, ellos le dijeron. ¿Cuál fue el pecado, el gran pecado de Rodolfo Torre Cantú? De acuerdo como se han hecho las indagatorias, y no precisamente por nuestras policías, sino por la DEA, por la PGR, el doctor se negó a pactar, como estaban haciendo los anteriores gobernadores con los narcos. Esa es una de las versiones más fuertes. Vamos a ver ahorita. Ya pasaron varios años y la exigencia de justicia sigue siendo la misma. Le echaron la culpa a Eduardo Garza, el COS, o a Lascano, alias el Lasca. Uno está muerto, el otro está encarcelado. Pero ¿realmente ellos tenían algo en contra del doctor? ¿O eran sus cómplices políticos, la mano política, el brazo político del cártel del Golfo y del cártel de los Zetas? ¿Quién es? 834, no dice que... A ver, vamos a ver, estamos recibiendo una llamada, se nos fue la llamada, una disculpa. Vamos a continuar con esta transmisión. Decíamos que la siguiente llamada la contesto, vamos a ver quiénes nos quieren decir algo por ahí. Sabíamos perfectamente bien que ahora, al paso del tiempo, tenemos ya la certeza
por declaraciones de testigos protegidos que Tomás Yarrington y Eugenio Hernández sostuvieron reuniones con las gentes del crimen organizado. Sabemos también que hay un testigo y que le llaman el Pitufo Puga Quintanilla. Pero antes de eso, permítanme pasarle unos fragmentos para que ustedes recuerden bien de qué estamos hablando. Las imágenes dicen más que 1000 palabras. Da tristeza, da coraje que aún después de tantos años los autores intelectuales estén todavía gozando de privilegios y de que su hermano esté ahorita todavía gozando de la impunidad. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos seguros de que Egidio Torre Cantú sabía cuando aceptó ser gobernador qué había pasado. No era ignorante. Podemos ver nosotros el cariño que le tenían al gobernador, al gobernador, porque realmente la gente votó por Rodolfo Torre Cantú en la boleta. No parecía Egidio Torre Cantú, parecía Rodolfo. La gente votó por Rodolfo, él fue el gobernador realmente, pero el gobernador muerto, el gobernador asesinado. Le decía yo que hay un testigo protegido de nombre Puga Quintanilla, el Pitufo. En su testimonio refiere que hubo una reunión en casa de Rodolfo Nájera a la que asistió Rodolfo Torre Cantú cuando era candidato, ¿sí? En junio del 2010, pocos días antes de las elecciones. Ahora, en esta reunión estuvieron Eugenio Hernández y el entonces jefe del cártel del Golfo, Eduardo Costilla Sánchez, el COS aparentemente, porque el candidato Rodolfo Torre Cantú se negó a pactar con el narcotráfico para mantener el negocio de la llamada empresa criminal en Tamaulipas, construida 3 sexenios atrás. Claro está que el clan no estaría completo sin Fernando Alejandro Cano Martínez, el principal testaferro de Tomás Yarrington y enlace entre el crimen organizado y el gobierno estatal de 1999 al 2004. La presencia de este personaje también fue testificada por el Pitufo, y dice en su declaración que también se dieron cita el propio testigo, el que declara, entonces miembro del cártel del Golfo, como también Heriberto Lascano, ex, porque ya supuestamente murió, ¿sí? Desertor militar, fundador de los Zetas en 1997 junto con Arturo Guzmán de Sena. Así que, según una versión oficial, fue abatido por efectivos de la Marina en 2012 en Coahuila. Pero este hecho desató confusiones y dudas y sospechas, porque después de que fue abatido y estaba en la morgue, un grupo armado se robó el cuerpo del ex militar del sitio donde se efectuaba la autopsia. Esta reunión comenzó con Eugenio Hernández Flores declarando en el diálogo abiertamente que quién iba a ser él que iba a recoger el dinero del narco. Y obviamente el testigo ahí dice en su declaración que él era el que iba a hacer ese trabajo. Un testimonio muy amplio que se nos llevaría mucho tiempo decirles a ustedes, pero que se encuentra en el libro de Ravelo,
el escritor Ricardo Ravelo. Quisiera yo que lo buscaran los que estén interesados, está muy interesante ese libro, pero bueno, ok. Déjenme pasarles algo que creo que no les va a gustar, que se trata de las palabras del gobernador Egidio Torres Cantú. Si Tamaulipas y México están agraviados, imagínense cómo estamos nosotros. Si Tamaulipas y México tienen coraje, imagínense cómo está mi padre, cómo está Beba, cómo están sus hijos, cómo estoy yo. Adolfo era mi hermano, mi pequeño hermano. Tengo el alma rota hoy. Cinismo, descaro. 6 años pasaron en el poder, 6 años pasaron en que fue gobernador. Y cada que se le preguntaba por el asunto de su hermano se molestaba, se enojaba. No respondía. Se hizo a un lado completamente de exigir que se esclareciera su muerte. Se le olvidó completamente. Hoy estaría cumpliendo 54 años su hermano, su hermanito, como él le decía hipócritamente. Pero quienes sí resintieron el dolor fueron las líderes de colonos. El pueblo sí lo quería. Justo cuando el ataúd de Rodolfo Torres Cantú llegó al auditorio, los asistentes explotaron en llanto. Los rostros se llenaron de lágrimas. Se percibió un ambiente de coraje. Diputados, senadores, dirigentes políticos y los 16 gobernadores excepto Puebla y Campeche Enrique Peña Nieto, contra los restos del extinto candidato. Al gobernador Eugenio Hernández Flores se le veía consternado. Los priistas estamos dolidos, estamos muy dolidos por la pérdida de un gran hombre. Todo Tamaulipas y México estamos indignados y nos sentimos agredidos por la injusta y cobarde agresión perpetrada contra Rodolfo Torres y sus acompañantes. En la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, pedimos al gobierno de la República más efectividad, nuevos esquemas, mejores estrategias que nos permitan recuperar la tranquilidad de nuestra sociedad. Le tocó el turno a Beatriz Paredes. La dirigente nacional no disimuló y se lanzó con todo el gobierno federal, a quien acusó de lucrar con su honor. Este es un momento en donde exigimos respeto a nuestro dolor, exigimos respeto a nuestro duelo y Qué cinismo, qué descaro de esta clase política cuando Eugenio Hernández Flores, Beatriz Paredes sabían perfectamente bien lo que había pasado. Sabían que había sido ejecutado por las relaciones peligrosas que el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, Tomás Yarrington provocaba, y este señor senador ahorita plurinominal, Manuel Cavazos Lerma, sostenían en Tamaulipas con la mafia. En este caso, sabemos perfectamente bien que el senador es ahorita intocable, no le hace nada, no le pasa nada. Sabemos que Eugenio y Tomás están presos, pero no por el delito de la muerte de Rodolfo. Sabemos que Egidio Torres Cantú, así como Fernando Cano, Tomás Yarrington, son culpables. Todo lo señala. Que Eduardo Costilla fue aprehendido, sí, pero no se le vincula con el crimen de Rodolfo. Que el Asca fue abatido y se sospecha que él está libre porque se fingió su muerte también. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos claroscuros en esta historia. Ahí está Eugenio Hernández Flores respondiendo ante la justicia, pero por otros delitos que nada tienen que ver. Ricardo Gamundi Rosa se pasea
tranquilamente por todo el país, sabiendo perfectamente que era uno de los operadores del crimen organizado. Thomas Yarrington, el que entregó Tamaulipas a los Zetas. Vamos a hacer un enlace telefónico con el tocayo Mauricio, mi tocayo Mauricio Cerda Galán, quien vivió esos momentos muy de cerca, ya que él era muy cercano al doctor Rodolfo Torre Cantú. Vamos a enlazarlo para poder hacer permítame un segundo, vamos a hacer la llamada. Más efectividad, nuevos esquemas, mejores estrategias que nos permitan recuperar la tranquilidad de nuestra sociedad. Le tocó el turno a Beatriz Paredes. La dirigente nacional no disimuló y se lanzó con todo el gobierno federal, a quien acusó de lucrar con su honor. Este es un momento en donde exigimos respeto a nuestro dolor, exigimos respeto a nuestro duelo y Sí, justicia. Efectivamente, estimados amigos, eso es lo que todavía sigue reclamando el pueblo. Vamos a contestar la llamada que estábamos esperando. Mi estimado tocayo, buenas noches. Hola, buenas noches, Mauricio, gusto en saludarte. Mucho gusto en saludarte. Mauricio, tú viviste muy de cerca este desafortunado acontecimiento en el cual perdiera la vida el entonces candidato del PRI a la gubernatura del estado, Rodolfo Torre Cantú. Estamos ya a varios años de que esto sucedió. ¿Qué conclusiones sacas tú de esto? Ahora que sin mucha información respecto a los hechos acontecidos en ese día, más allá de la muerte, el ataque sufrido por Rodolfo, pues sí vemos que detrás de este atentado, ¿verdad?, y de esta agresión tan brutal sufrida pues contra todos los tamaulipecos, pues hubo manos criminales, ahora sí que el crimen organizado, ¿verdad?, porque un evento de esa naturaleza no pudo haberse hecho por algún otro agente, en donde lamentablemente no fue una situación que se vive en lo común y en lo cotidiano, porque reviste características muy particulares, esencialmente la lucha por el poder. La lucha por el poder, ok. En este caso podemos considerar, de acuerdo a todos los testimonios de los testigos protegidos que hay de la DEA y de la PGR, que esa lucha por el poder no involucró a lo que ahora conocemos ya como los jefes mafiosos que operaban en la plaza. Sí, definitivamente es una
línea de investigación muy fuerte, muy bien orientada, ¿verdad? Porque al final de cuentas todo esto tiene un origen en el tráfico de drogas, la delincuencia, el crimen organizado, y pues definitivamente que alcanzaron al mundo de la política en ese momento de una manera muy brutal y equivocada. Mauricio, en este caso nosotros sabemos, porque fue nuestro trabajo, que después de que ejecutan al candidato, se desata una tremenda lucha por el poder, por poner al nuevo candidato entre las fuerzas suprarregionales que operan en México, que Manlio Fabio por ahí quería que fuera Marco Antonio Bernal, y que aquí querían que fuera, Eugenio Aranzón quería que fuera Óscar Almaraz Esmer. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, efectivamente se da una lucha de fuerza al interior del partido, muy normal, en una circunstancia como la vivida, puesto que estábamos a escasos días de las elecciones, y pues se da un encuentro de choque de trenes realmente, pues pretendiendo aprovechar la circunstancia política de ausencia de candidato, y pues nos encontramos que los factores de poder en ese momento pues tratan de imponer a su candidato, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas resultó más allá la designación del sucesor de hermano de nuestro amigo lamentablemente fallecido en este suceso, ¿verdad? Rodolfo, resultó pues que su hermano es el candidato, algo que no se esperaba, que no estaba realmente dentro de lo proyectado por ninguno de los grupos, puesto que su poca participación política pues no permitía que se viera que fuera él. Y pues bueno, ahí tenemos los resultados ahora, ¿verdad? Las cosas no mejoraron para nada con esta asignación. ¿Cómo te explicas tú, Mauricio, que durante 6 años y cuando se esperaba que el hermano reclamara de manera fuerte, gritara, pegara manotazos sobre la mesa para que se esclareciera el crimen de su hermanito, como él le llamaba en los discursos, no haya o no se haya visto que moviera un solo dedo para hacerlo? Mira, a ese silencio tan increíble que vimos los tamaulipecos respecto a la falta de investigación sobre los acontecimientos y particularmente tratándose de su hermano, lo único que podemos especular y que nos percatamos que puede haber sido es que las fuerzas fácticas que controlan Tamaulipas son tan poderosas que el mismo hermano prefiere no emprender investigación alguna, quizás hasta por que pudiera él también verse en la misma situación del hermano que había sustituido. Es un temor anunciado, ¿verdad? Poco válido porque estás en la principal fuerza de poder en un estado, pero que sí llega a amedrentarte el saber que el estado tiene controles más allá que los institucionales. Mauricio, en este caso se vieron 6 años de una ruinidad completa en todos los sentidos en Tamaulipas, lo que ocasionó a la postre el triunfo de Acción Nacional ante la terrible irritación social y el repudio que generó el trabajo tanto de trabajo, por decirle de alguna manera, de Egidio Torre Cantú. ¿Fue para ti esto algo pensado, algo provocado, pensando que el que llegara sería quien, como parece ser ahora, pues tomaría la revancha encarcelando a uno de los que se mencionan como autores intelectuales del crimen de Rodolfo Torre Cantú, y me refiero obviamente a Eugenio Hernández Flores y a Tomás Yarlington Rubalcaba? No tengo la menor duda de que dentro de todo el panorama político vivido en Tamaulipas, y que sufre una gran descomposición, y Egidio
se ve rebasado y se ve imposibilitado por estas circunstancias para emprender investigaciones de fondo respecto a este asesinato. Y pues lamentablemente vemos a un Tamaulipas sumamente involucrado en el crimen organizado a través de los que representan las instituciones de nuestro estado, y eso pues es muy lamentable, ¿verdad? Y pues ojalá que las cosas cambiaran y que quisiéramos que hubieran sido diferentes, pero pues vamos en franca reversa respecto a la situación de seguridad y estabilidad que buscamos los tamaulipecos y que merecemos tener. Bueno, en este caso ya ves que mucho se ha mencionado que le pavimentó el camino Egidio Torre a el ahora gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y pues que pues parece ser que todo fue hecho a propósito para que no hubiera ninguna resistencia, digo, porque lo hizo todo mal, inclusive Baltasar Hinojosa, el candidato, pues parece que jugó a perder, algún pacto perverso entre las cúpulas del poder. Nosotros al interior del partido siempre analizamos, ¿verdad?, que todo el acontecimiento de Tamaulipas tuvo una razón de ser. Indiscutiblemente nos responsabilizamos de demasiados años de ejercicio de poder respecto al PRI en el gobierno, y pues resulta ser un lastre muy pesado para mantenerlo a flote, y la ciudadanía pues quiere un cambio, pero a su vez también se aprecia, ¿verdad?, que una gran intencionalidad de parte del gobernador saliente Egidio Torre, en este caso, ¿verdad?, para cobrar una factura al priismo, una factura al sistema, y nos deja solos, nos abandona en el trabajo político, en el trabajo de responsabilidad del gobierno, sumamente deficiente, y pues tenemos las consecuencias obligadas que hoy estamos viviendo, pues con un partido de oposición que está intentando gobernar Tamaulipas, tratando de reconstruirlo. Eso no es una cosa sencilla, ¿verdad?, porque fueron demasiados años de destrucción al interior de las instituciones. ¿Qué panorama ves en cuanto al tema de Rodolfo Torre Cantú? ¿Ya se va a quedar así como el tema de Eduardo Colosio y otros asesinatos de alcaldes, Juan Diego Guajardo Anzaldúa y otros asesinatos políticos? ¿Va a terminar así, un carpetazo, ya no se va a saber nada? Los crímenes de Estado en el mundo siempre han terminado en una gran interrogante, nunca se han resuelto. Volteamos a ver desde Hitler, desde Kennedy, desde Colosio, y pues no hay, los elementos de investigación se han perdido absolutamente al paso del tiempo. Por lo tanto, esperar que por el solo hecho de cumplir años de fallecimiento, Rodolfo, pueda venir algún esclarecimiento, pues es ser ingenuo. Son situaciones que están destinadas a quedar sepultadas como estos hombres que fueron asesinados. Ya por último, para no quitarte mucho tu valioso tiempo, tocayo, me queda una duda. Sobrevivieron 4 personas, entre ellos Enrique de la Garza Montoto, creo que era cuñado, pariente de Egidio Torre Cantú, si no mal recuerdo. Ellos andan tranquilos, andan muy quitados de la pena. ¿Esto no te dice nada a ti? Claro, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar que hay un acuerdo político entre un gobierno saliente y un gobierno entrante, porque no tiene ninguna lógica en ningún aspecto, ni política, ni de sentido común. Es irracional, ¿verdad?, que suceda una cosa como la que tú estás comentando. Vemos que la gente del gobierno pasado se pasó con una gran impunidad y solapados, ¿verdad?, por el gobierno actual, porque no abre investigaciones, carpetas, no hace detenciones, nos deja en estado de indefensión a los ciudadanos a sabiendas de que hay delitos que perseguir. Y bueno, pues lamentablemente deja mucho que desear el gobierno actual con una actitud tan pasiva, tan marginal respecto a tanto desorden y tanta corrupción que vimos los tamaulipecos en el sexenio pasado.
Un cambio sin cambio. Es un cambio sin rumbo. Un cambio sin rumbo. Y eso nos lleva a cuestionar al gobierno, porque sí teníamos los tamaulipecos, independientemente de la situación política, una expectativa muy alta en el nuevo gobierno, con una gran esperanza, con que las cosas fueran mejor, que las condiciones nos fueran más favorables, pero pues lamentablemente no podemos opinar en sentido positivo del actual del presente gobierno, igual sabiendo que no es sencillo tantos años de gobierno priista, ¿verdad? Pero pues tienes una mesa puesta, servida para atenderla y no lo haces. Estamos viendo lo que sucedió a nivel nacional con Fox. Nunca vimos una acción contundente de cambio de timón en la trayectoria del país. Y pues no es lo mismo una simple intercambio de poderes entre partidos y una transición democrática de fondo. No hay esa voluntad política, quizás no hay esos alcances culturales, de propositivos por parte del gobernador, y solo pues desearon el cambio por el cambio, el ejercicio del poder para beneficiarse de él, ¿verdad? Como cual terrenal, cual mortal, ¿verdad? Cuando sus funciones son superiores, son realmente, como establece la teoría política del Estado, son de carácter metafísico, tienen que ir más allá de lo que cualquier ciudadano pudiera realizar como una acción de responsabilidad. El gobernador es un agente que tiene una gran responsabilidad y debería, y tiene la obligación, lamentablemente no cumplen, de cumplir, de hacer cosas que hagan sentir satisfechos a los ciudadanos de tenerlo como gobernador. Bueno, pues parece que nos jugaron el dedo en la boca a todos los tamaulipecos, mi estimado, y es el poder por el poder mismo, no el poder para servir, no el poder para sacar adelante a Tamaulipas. Así esperemos que no se pasen los 6 años, ya es año y medio, y que el tiempo se lo está comiendo, y obviamente los más perjudicados somos nosotros. Ok, mi estimado Mauricio Cerda Galán, un abrazo y gracias por tu valiosa aportación. Gracias, Tocayo, igualmente un saludo para toda tu audiencia y a tus órdenes como siempre. Y pintamos la esperanza que este gobierno retome un rumbo con sentido positivo, que no se ancle en el pasado ni en el beneficio personal, exclusivamente. Claro, un rumbo con sentido común sería lo más adecuado. Ok. Tocayo, lo más común, como es un cambio con sentido común, lo más común es que se carezca de ese sentido cuando las cosas parecieran ser tan simples y sencillas y no las ven. Efectivamente, te mando un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Sentido Común. Gracias, igualmente, saludos a todos. Ok, gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, ya escucharon ustedes las palabras del politólogo, analista, periodista del ala crítica, Mauricio Cerda Galán, y bueno, por mi parte, espero que este reportaje les haya servido para recordar que esas injusticias ya no deben de volver. Esas situaciones que antaño sucedieron y que nosotros tuvimos mucha culpa que sucedieran, ya no deben regresar. Que no podemos dejar el gobierno en manos de ampones. Que no debemos permitir, a cambio de una despensa, a cambio de un billete de 500, de 200, de 1,000 pesos, que regresen o que estén en el poder ahorita gente que solamente vela por sus intereses y no por el de los tamaulipecos, y mucho menos que tengan nexos con el crimen organizado, porque al tiempo va a volver a suceder lo que sucedió, lo que pasó gravemente en nuestro estado. Me despido de ustedes, un saludo para allá, para todos los amigos que nos ven. Los aprecio mucho por seguirnos, por estar con nosotros en este periodismo crítico. Recuerden, nuestro lema sintetiza lo que hacemos: ejercer la crítica constructiva, obligación del periodista. Óscar Castañeda Montemayor, director de Sentido Conurbado, un fuerte saludo, junto con por allá mi subdirector de Sentido Común, Luis Villafuerte, y todo el equipo, Aide, Perla, Nicola Berti,
Bueno, si se me pasa alguno, discúlpeme, lo que pasa es que me molestan mucho este tipo de situaciones, me molesta, la verdad me molesta, me indignan. Y más que el actual gobernador, cuando llegó, dijo que se iba a hacer justicia, dijo que se iba a solucionar porque se lo pidieron el crimen de Rodolfo Torre Cantú. Otra más de sus promesas quebradas. Muchas gracias, hasta la próxima.